Si supieras que mañana vas a fallecer, ¿qué harías el día de hoy? ¿Y esto cuándo lo vas a hacer? Una canción que quizá le hemos escuchado, quizá muchos hasta cantado, que es de los Cardenales de Nuevo León. Los del mariachi argumentan fue un hombre de negro el que les da la indicación de ir a este lugar y se dan cuenta que en esta casa la persona que estaban velando era justamente este hombre. Se ve clarísimo cómo una sombra le toca el hombro o parece ser que se posa en el hombro. Uh-huh. Y él se da cuenta, o sea... Exacto. Para mí esta es una clara manifestación del amor de un pequeño, de la necesidad de una madre de despedirse de su hijo, que la desaparición del cuerpo fue llevada a cabo por fuerzas oscuras y que el diablo vino por él. De la nada un niño sale de la parte de atrás y persigue al guardia sin que él se dé cuenta. Se escucha un... Ven a su tía todavía con los ojos cerrados, pero la mandíbula line abierta y retorcida. A nosotros nos han pasado cosas, pues, a veces pasan cosas en este tipo de establecimientos, ¿verdad? Cosas que no puedes explicar, que te pasan. Usted no puede dejar un mensaje para... Él quería tener un descanso en paz, quería estar con su familia y pues él ayudó al chofer. Que te recordaré que tú estabas muy extraño en toda esa investigación. Uh-huh. Y segundo, estabas aferrado a quererte meter a un ataúd. Sombra no puede descansar hasta que la verdad se diga. Recibir una amenaza. El lugar estaba abandonado desde hacía años. Una vieja funeraria en el centro, clausurada después de una investigación que nadie quiso cerrar. Nadie se atrevía a entrar. Decían que aún se escuchaban susurros entre las cámaras metálicas. Yo fui porque encontré un sobre sin remitente, con una nota que decía: Expediente Sombra, no abrir. Esa noche, la curiosidad me ganó. Encendí una lámpara vieja y crucé la puerta que aún conservaba el olor a polvo y recuerdos. En el escritorio principal, cubierto por una capa de ceniza, había una carpeta negra sellada con hilo rojo. En la portada decía: Paciente Sombra. La fecha de defunción estaba tachada. El nombre tenía un encabezado que comentaba lo siguiente: Reporte postmortem confidencial. El cuerpo fue recibido sin registro oficial. No hay causa médica documentada. Según el informe anexo, el deceso fue silenciado. No se permitió autopsia. No hay certificado. Solo un cuerpo entregado y una historia prohibida. El rostro del sujeto permanecía intacto, pero los ojos abiertos parecían acusar algo. No había rigidez. No había descanso. Algunos trabajadores declararon que durante el proceso de embalsamamiento las luces se apagaron solas, que escucharon respiraciones entre los cajones. Giré la página y encontré una fotografía en blanco y negro. Mostraba a un hombre de pie frente a una cámara, mirando directo al lente. Su sombra se extendía de forma imposible. Se curvaba hacia el techo, como si no obedeciera a la luz. Debajo de la imagen había una anotación en manuscrita: Sombra no murió, fue silenciado. Su energía sigue aquí, buscando contar lo que le fue arrebatado. Me quedé inmóvil. El aire se volvió pesado, y en ese instante supe que no estaba solo. Detrás de mí, un reflejo se formó en la vitrina de cristal. Una figura alta sin rostro, envuelto en sombras, observándome en silencio. Sombra no puede descansar hasta que la verdad se diga. Seguirá hablando a través de otros. Todo listo para comenzar con esta noche de terror, pero antes la pregunta: ¿estás seguro que estás solo? ¿Estás seguro que no hay nadie debajo de tu cama? ¿A ti que vas manejando? ¿No hay nadie en el asiento de atrás? Desde esta morgue abandonada, aquí está el cuerpo de Sombra. Sombra, un placer saludarte. Hola, ¿qué tal, Alain? Muchísimas gracias una vez más en este espacio y justo hoy platicando de algo muy perturbador, sin duda alguna.
Exacto. Antes de comenzar, Sombra, me gustaría en lo que cuentas tus redes sociales, pedirte que utilices estos guantes como protocolo y preguntarte cómo te puede localizar la gente, qué es lo que pueden encontrar. Para toda la gente que nos está escuchando y si no se habían dado cuenta o aquellos nuevos que van llegando, El Grito de la Llorona tiene un segundo canal que es bajo la producción del Grito de la Llorona, se llama El Creepy Podcast. Ahí estoy de host, platicamos las historias más perturbadoras que nadie se atreve a contar. Muchas cosas que están ahí en archivos negros, archivos prohibidos que muchos quieren censurar. Y es mi trabajo periodístico, ¿no? Siempre lo llamo periodismo oscuro, en donde hablamos de estos temas que muy pocos se atreven a tocar. El Creepy Podcast, estamos en todas las redes sociales. Ya estamos también en Spotify, Alain, para la gente que le gusta mucho escuchar historias o este tipo de narraciones en lo que van en carros, en coches. Entonces ahí estamos, el Creepy Podcast, que forma parte de toda la producción del Grito de la Llorona. Perfecto, invitar a la gente que no se mueva porque hoy tenemos un programa fuerte, un programa delicado, un programa que pudiera decir perturbador, porque hoy vamos a hablar acerca de funerarias. Este lugar donde pueden encerrar tristeza, dolor, entre muchas cosas más. Tenemos evidencia, tenemos historia, tenemos entrevistas que tuvimos la oportunidad de hacer con personas que trabajaban en funerarias y qué tema tan delicado. Todos hemos estado en algún momento en una, ¿no? Así es, de hecho creo que todos tenemos un vínculo muy cercano a la muerte. Todos hemos tenido incluso hasta ciertos accidentes que te acercan a este punto. Hay personas que a lo mejor no lo han vivido así, pero sí. Yo creo que no hay nadie en este mundo, hasta este momento, que no haya ido alguna vez en su vida, o pasado, aunque sea, a un lado de una funeraria. De hecho, si hablamos de estadísticas, en esta labor periodística, hablando del INEGI en 2025, al día de hoy se registran alrededor de 13,056 unidades que tienen que ver con el giro de las funerarias. Todas estas funerarias de marca y funerarias que son autónomas, todas tienen un registro ante el INEGI. Y en México tenemos 13,000 unidades repartidas en toda la República. De hecho, creo que el Estado de México es el lugar donde más se tienen funerarias a nivel nacional. Ok, y que me imagino que todos los días tienen servicios cada una de ellas, ¿no? Sí, Alain, de hecho, imagínate, al año en México, al menos el INEGI, el último reporte que se tiene es de 2023. Apenas este año va a salir el de 2024, pero 2023 registró 700,999 casos de personas en decesos anualmente. O sea, estás hablando de un promedio de 619 decesos casi al día. O sea, ahorita mismo, en lo que estamos platicando, 619 personas en este día, lamentablemente, están terminando con su vida. Y que se me hace poco, ¿eh? Suena fuerte ese comentario, pero seguramente tendría que haber un sesgo de error, claro, porque me parece un número bastante bajo. Estás hablando del INEGI, una empresa que hace los censos, que están justo obviamente con registros nacionales. Pero ¿cuántas personas no hay desaparecidas? ¿Cuántas personas no se sabe qué pasó de ellas? Claro, por debajo de la mesa evidentemente son miles y miles y miles más. Pero al menos estos son los registros. Y de hecho hay las principales causas que se tienen registradas. ¿Tú cuál consideras que sea la principal? ¿Cuál crees tú, Alain, que es la principal causa de decesos a nivel nacional? Híjole, no tengo idea, pero me imagino que pueden ser accidentes de lo más tontos o de lo más sencillos, por así mencionarlo. No, es algo de salud. En México, las enfermedades del corazón son las que tienen la mayor tasa de defunciones. Luego sigue diabetes, luego siguen los tumores como el cáncer, luego siguen enfermedades de hígado, luego siguen ahora sí accidentes en general, luego siguen, no sé si podemos censurar la palabra, casos de COVID, insuficiencia renal, y por último, esta también hay que censurar esta palabra porque es muy fuerte,
Y que bueno, al final que quede esto como mensaje de lo importante de atendernos clínicamente, médicamente, darle un seguimiento, porque lo estamos viendo. Pudiéramos pensar que llegan a ser accidentes, pero tiene que ver mucho con la salud. De hecho, la cifra por día en todo México, porque la que te di es la cifra, te estoy hablando del Estado de México, pero la cifra anual, o por día, perdón, son alrededor de 2,242 personas en México. O sea, 2,242 personas se registran sus decesos en México por día. Ok, comencemos con esta parte paranormal, con esta parte de terror justamente en funerarias. Y recordaba, ahora que preparábamos el tema, una canción que mucha gente conoce, una canción que quizá le hemos escuchado, quizá muchos hasta cantado, que es de los Cardenales de Nuevo León, El Hombre de Negro. ¿En algún momento la has escuchado? Claro que sí. Bueno, esta historia es interesante porque se habla que está basada en un relato real. Voy a leer un poco textualmente qué es lo que pasa. En Guadalajara, Perla de Occidente, para ser exacto, Plaza Los Mariachis, un hombre de negro se baja de un carro, quería que a su casa fueran a tocarle. Con un buen tequila y un buen mariachi, quiero que se alegren hoy mis familiares. Les dio el domicilio, teléfono y datos, les dijo, me siguen para que no se pierdan. Estoy muy contento de estar en mi patria, quiero esta noche se haga una gran fiesta. Ellos siguen las indicaciones, tal como se les argumenta. Llega el mariachi, salen los parientes de esta persona, del hombre de negro, y dijeron, estamos velando un difunto, digan quién los manda o por qué vinieron. Si el alma tenemos cubierta de luto, en estos momentos estamos sufriendo. Los del mariachi argumentan fue un hombre de negro el que les da la indicación de ir a este lugar y se dan cuenta que en esta casa la persona que estaban velando era justamente este hombre, el hombre de negro. Obviamente ellos se asustan, sin embargo le dicen a la familia pues que ese hombre que estaba atendido fue el que pidió el servicio del mariachi. Ellos se sorprenden y le piden al mariachi que se quede tocando. ¿Cuántas manifestaciones como estas no existen y que son historias que hoy vamos a platicar? No vamos a poner la canción por cuestiones de derechos, pero los invito a que la escuchen porque es muy interesante y al final hay muchas canciones que hablan de cuestiones paranormales y esta es una de ellas, ¿no? Claro, de hecho, una canción icónica de esta agrupación, pero también una historia icónica a nivel nacional. ¿Cuántos casos y leyendas? De hecho, muchos de los casos que a mí me han contado personalmente, que yo he leído en esta dark web, en la que a veces he tenido la oportunidad de acceder, también en foros como Reddit, 4chan, cuántas historias de gente que platica genuinamente que les ocurre algo muy similar. De hecho, más adelantito, no me quiero adelantar, pero sí voy a platicar una historia que se relaciona un poco y que incluso fue una historia que nos contaron a ti y a mí. Exacto, de hecho tenemos el audio para que la gente lo pueda también checar, o mejor dicho, tenemos el video porque fue una investigación. Uh-huh. Vamos a arrancar con la primera historia, ¿te parece? Me parece perfecto. Cuéntanos, ¿cómo se llama esta historia? ¿Dónde ocurre? Esta historia, de hecho, ocurre en Jalisco, uh-huh. Ocurre en los años 70. Yo la llamaría El Último Suspiro. La persona que me lo cuenta actualmente tendrá alrededor de 50 años, pasando los 50 años. Esta persona comenta que a sus 10 años, por ahí de 1975, fallece una de sus tías más cercanas. Esta tía era muy querida, una tía que vivía en un pueblo allá para la gente que es de Jalisco, un pueblo que se llama Tala, Jalisco. Es un pueblo muy conocido para la gente de la Perla de Occidente. Esta mujer que me platica que cuando ella era niña les toca ir al pueblo. Para esa época no era tan común que todas las familias contaran con algún servicio funerario. De hecho, todavía hasta ciertas localidades aquí en México es muy común que cuando hay un deceso se hace el velorio en la casa del fallecido. En este caso fue el velorio en la casa de la tía, una casa que mencionan que era grande, que tenía 2 patios, uno frontal, uno trasero. Ella llega, como todos los funerales, está la tía ahí en la caja,
Llegan, para esto pues solamente alumbraba las veladoras, ¿no? Los rezos, empieza a correr la noche. Los mismos asistentes que fueran a darle el pésame y a despedirse de esta persona que era muy querida en el pueblo, empiezan a retirarse poco a poco, ya más entrada la noche, obviamente para descansar y poder al día siguiente despedir a esta persona. Y se quedan algunos familiares. Ella me comenta que para esta hora de la noche eran como las 3:30, 4 de la mañana, y eran solamente 10 personas los que estaban ahí, alrededor de 10 personas. La mayoría se encontraban en la parte del patio trasero, platicando de estas charlas que uno tiene cuando está en este tipo de situaciones, ¿no? De un velorio, que platicas como para hacer más venidero la noche, poder aguantar más. Y ellos estaban platicando allá, mientras que en la cocina había 3 personas. La persona que me cuenta la historia, su mamá y un tío hermano de su mamá, que también era primo de esta tía que había fallecido. Ellos se encontraban en la cocina, se encontraban tomando café de olla, platicando también. Y de pronto, en un momento donde todos se quedan un poco en silencio, a lo lejos, yendo hacia la sala, que la sala principal era donde se encontraba el cuerpo ya inerte de esta persona, se escucha un suspiro muy profundo, que dicen que inclusive si ellos se hubieran estado platicando, todavía lo hubieran alcanzado a escuchar. Te estoy hablando que esto ocurrió en los años 70. Sabemos que para esa época, inclusive hasta las autopsias no están tan reguladas, y por ser una persona de un pueblo, que el pueblo hasta cierto punto pues no se le había hecho la autopsia, al principio cuando me cuenta esto digo, pues bueno, seguramente es este último suspiro, estos gases que se empiezan a acumular si no se le hizo una autopsia previa y empiezan a expulsarse. Pero lo que se les hizo más raro es que justo después de ese suspiro ven una sombra pasar de la puerta de la cocina como alrededor de la sala. Alguien caminando rápido, no corriendo. Una sombra caminando rápido. Una sombra que mencionan que era robusta, grande, que pasa de costado. Ellos la alcanzan a ver los 3 a través de la puerta. Claro que se asustan muchísimo. El tío de ella se arma de valor y decide asomarse hacia la sala. Una imagen muy tétrica, Lain, y quiero pedirle a toda la gente que se contextualice. Imagínense una sala donde solamente se está iluminando con 4 velas, las 4 velas que se ponen alrededor del ataúd. Esta persona observa, ve que no hay nadie. Se cerciora de que la gente que queda, todos están afuera. En ese ínter, la mamá de esta muchacha sale para revisar con los demás si alguien había entrado, mientras ella y su tío se quedan en la cocina. Su tío decide meterse para revisar bien. Ella lo sigue detrás porque prefiere no quedarse sola. Y cuando llegan, la imagen que la traumó para siempre y lo que hizo que ella ya no estuviera asistiendo a velorios fue que se acercan, ven a su tía todavía con los ojos cerrados, pero la mandíbula, Lain, abierta y retorcida. Como si de ese suspiro se hubiera contracturado o hubiera caído la mandíbula. Lo que a ella le perturba, además de ver eso, es que justo cuando pone la mano en el ataúd, siente un líquido. Ella estaba entrando ya en un estado de descomposición. Y ella me dice, nunca más he vuelto a estar en un velorio o en un funeral, porque siempre que voy a uno o siempre que me intentan invitar a uno, la primera imagen que viene es el rostro de mi tía y es sentir ese líquido, el líquido de una persona que ya no está con nosotros. Wow. Yo creo que todos imaginar esto, pensar en esto, nos lleva a quizás sentir el temor o el miedo de pisar uno de estos lugares. Fíjate que yo desde que me acuerdo, siempre que pasaba cuando estaba chico en una funeraria, íbamos en el carro con mis papás, yo siempre me tenía que agachar abajo del asiento porque me provocaba una sensación fuerte el pasar por estos lugares. Hay gente que ni siquiera los puede ver. Claro. Obviamente crecí y tenía la obligación por algunas cuestiones de
ir por algún amigo, algún conocido, de estar en funerarias. Posteriormente hicimos investigaciones en funerarias. De hecho, en la que vamos a comentar y el video que vamos a pasar en un momento, recuerdo que no nos dejaban pasar, ¿te acuerdas? Claro. Que nos tuvimos que esperar aproximadamente 1 hora porque resulta que en esta funeraria, en la parte de abajo, era de 2 pisos, estaban velando a una persona. Resulta que a esta persona que estaban velando empieza, ahorita que lo comentas, a escurrir líquido. Sí. No tenían la herramienta o la maquinaria necesaria para poder absorber el líquido, por lo cual tienen que ir a otra funeraria a buscarlo, regresar a la funeraria y conectarlo para poder continuar con este velorio. Exacto. Ya cuando pueden continuar, ya nos dejan pasar a hacer investigación a la segunda planta, que es donde estaban los ataúdes. Pero realmente imaginarte todo lo que ocurre detrás de es fuerte, ¿no? De hecho, imagínate toda la energía de llanto, de despedida, de desconsuelo, de resiliencia, de tristeza, de coraje, de ira. Todas esas energías negativas cuando uno se aferra a decir, no, mi familiar, ¿cómo? ¿Por qué mi familiar? Cuando estábamos ahí, Alain, no sé si te acuerdas, fuimos regañados por Cristian Valerio. Uh-huh. Valerio nos regañó porque había una entidad. Nos invitan a este lugar porque se dice que había una entidad. Decían que era una niña, no sé si lo recuerdas, Uh-huh. que se aparecía en la planta alta, que la planta alta, para que se contextualice la gente, abajo era como el lugar donde estaban los, ¿cómo llamarlo? Como las habitaciones, donde habitación 1 para velar a una persona, otra Uh-huh. habitación y otra habitación. Si subías a la planta 2, era como la oficina donde tú hacías los pagos de los servicios funerarios y a su vez tenían a la venta estos ataúdes, Uh-huh. que fue uno también de los casos que se puso tenso, que te recordaré que tú estabas muy extraño toda esa investigación Uh-huh. y segundo, estabas aferrado a quererte meter a un ataúd. Que eso, yo me acuerdo que hasta Valerio en las llamadas que te hacía de las intervenciones te decía, no se te ocurra meterte a un ataúd. Enérgicamente te estás sentenciando tú, pero tú querías meterte a un ataúd. Inclusive se va a ver en el video para la gente que lo quiere ir a ver. Va a estar el link abajo en la descripción. Tú dejaste el celular en el ataúd, mirando hacia arriba para que la gente pudiera en ese momento sentir o imaginar cómo sería estar enterrado. Exacto. Sí fue fuerte. Y ahora que lo comenzamos a tocar, me gustaría ir con este testimonio porque parte de lo que es importante al momento de una investigación es platicar con la gente que está ahí, con la gente que lo vive. Puede creer la gente, ok, es que el equipo de investigación se puede sugestionar o puede ir con la historia, pero ¿qué pasa cuando lo escuchas en voz de la persona que trabaja ahí? ¿Qué es lo que ocurre? Y ahorita lo analizamos, ¿te parece? Adelante. Vamos con él. Y voy a caminar un poquito para platicar con el dueño de este lugar, para que me cuente un poquito del trabajo y de tantas historias, tantos mitos que se cuentan de las funerarias. Un placer saludarte, muy buenas noches. Buenas noches. Yo platicaba en un inicio que desde que subí las escaleras se siente mucho peso en las piernas y hasta cierto punto no sé si sea normal. ¿Alguien te lo había comentado o es normal entre ustedes? No, es normal. ¿Esto a qué se debe? Pues no sé la materia que manejamos, no sabría decirte, pero sí es normal. A veces sentimos pesadez, pero es normal, pues. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando en esta funeraria? 20 años. 20 años. Me imagino que has vivido muchísimas cosas. Sí, claro. Si te preguntara cuál ha sido la historia más complicada que has vivido aquí, ¿qué me contarías? Complicada. No, fíjate que no son complicadas, o sea, son historias. Me gusta mi trabajo, son historias que nos suceden, pues, he oído, pues, a lo largo de lo que he estado trabajando en esto. He oído muchas historias, leyendas, como tú dices. No sé si sean verídicas o no. A nosotros nos han pasado cosas, pues, a veces pasan cosas en este tipo de establecimientos, ¿verdad? Cosas que no puedes explicar, que te pasan. Sustos, no sé, o sea, no sé cómo llamarlo, pero son cosas que suceden.
Hay muchos mitos referentes a trabajar dentro de una funeraria. Entre ellos, se llega a platicar que cuando llega un cuerpo o cuando va a llegar un cuerpo, prácticamente la muerte avisa a las personas que trabajan en este lugar. ¿Es real esto? Mira, a veces a nosotros no nos avisan, simplemente a veces pasan cosas como a veces truenan los ataúdes, truenan y a veces el que truena es el que se va. Es lo que comentan, que la persona o la esencia, la energía de la persona escoge su ataúd. Entonces pudiera ser real. Puede ser que sí, o sea, puede ser que sí. A nosotros nos han pasado historias. Yo te cuento una anécdota de un amigo de aquí mismo del barrio, de la cuadra. Acaban de traer unos ataúdes, y el cuate nos dijo que le gustaba uno, que le gustaba mucho, que si se lo regalábamos. Y yo le dije que si se moría, sí. Y a los 3 días murió. Él murió en un accidente allá en San Luis, Potosí. Y de allá no lo trajimos. Y se llevó el ataúd que él escogió. Wow. Ahora, en este lugar también se cuenta la historia de una pequeña. Platícame cómo es, cómo la han visto, exactamente en qué sitio la han llegado a ver. A mí no me ha tocado. Yo he oído porque pues aquí están mis hijas. Ellas son las que me han comentado eso, que han visto alguna niña. En las cámaras a veces ellas dicen que las han visto, pero no, a mí no me ha tocado verla. Ellas dicen que sí se oyen ruidos y sí, a veces en la noche te duermes. Tenía unos empleados hace poquillo y se fueron porque les dio miedo. Ya no volvieron. Decían que asustaban en la noche. Yo aquí vivía, pues, viví un tiempo aquí, yo no oí nada. O sea, lo que oyes a veces cuando tienes una velación, no sé por qué, al otro día oyes los rezos. No sé si las paredes guardan el eco, no sé. Haz de cuenta que vuelves a velar el cuerpo. O sea, oyes los rezos, oyes las pláticas, el bullicio, el murmullo de la gente. Eso sí me ha tocado a mí, oírlo. Ok, esto ya lo había escuchado. Cuando va a llegar un cuerpo a una funeraria, se dice que llegan a tocar los ataúdes. Y es cuando dicen, ok, va a llegar un cuerpo, está escogiendo ese ataúd. ¿En serio? Y lo estás escuchando, Sí, lo sí, que sí, vive sí, una sí. persona que trabaja en este lugar y la historia que nos cuenta también. De hecho, Alain, es parecida esta historia o se asemeja a la canción de los Cardenales, en donde esta persona solicita al mariachi. En este caso, es una persona que llega, toca los ataúdes, lo siente, y él termina decidiendo el suyo. Y al día siguiente la familia va a pedir estos servicios, como ya lo menciona, y resulta que él ya tenía el registro de que él había apartado ese ataúd. Ujú. Imagínate el impacto para la familia de darse cuenta que el familiar había escogido su propio ataúd. Exacto. Y yo también me refiero mucho a esos sonidos extraños que ocurren. Justamente es lo que comento. Sin haber absolutamente nadie en la funeraria, los ataúdes truenan. Y es el siguiente ataúd que tiene que salir o que va a salir porque coincide con que es el que la familia del difunto llega a escoger. Claro. Y llega a tronar. ¿Tendrá energéticamente como alguna selección? O sea, como se... Me pongo en la parte energética y habría que preguntarle a Valerio, ¿por qué crees que se deba esto? Que el ataúd se toque y sea precisamente ese el que sigue. Yo creo que nada es coincidencia. Yo creo que tiene mucho que ver con ese espíritu que quizá está dando su último adiós y como le gustaría, ¿no? Que es lo que llega a pasar en la mayoría de las historias, que en teoría ellos eligen cómo se quieren ir. Y eso me lleva al siguiente caso, a la siguiente historia, que se llama El último viaje. ¿Tú trabajarías como conductor de una carroza fúnebre? Yo creo que sí. Ok. Se dice que cuando trabajas en una funeraria, cuando eres conductor de una carroza, te haces inmune al miedo. Pero ¿qué pasa cuando escuchas cosas, cuando ves cosas, o cuando te ocurren cosas como la que te voy a contar? Resulta que una persona se dedicaba justamente a manejar una carroza fúnebre. Esto aquí en la Ciudad de México.
En algún momento resulta que le llega un cuerpo que tenían que preparar y tenían que llevar a un lugar conocido como San Gregorio, que era justamente a 6 horas de la ciudad. Obviamente preparan el cuerpo, lo suben a la carroza y esta persona emprende el viaje, repito, a 6 horas de Ciudad de México. Durante el camino él argumenta que sintió una tensión extraña. Iba manejando una carretera desolada, una carretera que simplemente se escuchaba el viento, la hierba seca, el calor muy fuerte, pero en cierto kilómetro la carroza se descompone. ¿Qué tendrías que hacer? No tenía señal de celular, no tenía alguna señal para poderse comunicar, lo cual obviamente le preocupa. Sin embargo, minutos después pasa una camioneta blanca. La camioneta blanca se orilla y le pregunta a la persona, ¿todo bien? Simplemente se baja de la camioneta. Era una persona con una camisa blanca, un sombrero y un rostro muy amable. La persona que manejaba la carroza le dice, se me descompuso el vehículo. Me dirijo a San Gregorio porque tengo que entregar un cuerpo y la familia me está esperando. La persona de la camioneta blanca le dice, ok, qué curioso, yo también voy para San Gregorio y voy a un funeral. ¿Me permite revisar tu carroza? Sí, claro. Esta persona se veía de un rostro bastante amable. Resulta que se mete al cofre, empieza a ver, simplemente hace unos movimientos de algunos cables, le pide por favor que intente arrancarlo y en ese momento la carroza vuelve a encender. El hombre de camisa blanca, desconocido, le dice, ok, sígueme, yo te guío, yo sé llegar al lugar. La carroza va detrás de la camioneta blanca y él platica que era como si esta persona hubiera pasado cientos de veces por este lugar. Conocía a detalle cada curva, cada rincón, cada falla de la carretera y manejaba con una tranquilidad impresionante. Él obviamente se fue siguiéndolo y justamente llegando a San Gregorio, este vehículo, esta camioneta blanca, se da la vuelta por donde hay un panteón entre tierra, entre polvo. Simplemente la carroza ya no logró ubicarlo. Okay. Se le perdió, pero dijo, ok, ya estoy en San Gregorio, ya no es difícil llegar a esta casa. Empezó a buscar el domicilio, lo encuentra y la familia estaba muy enojada. Desde hace 1 hora te estamos esperando. Va 1 hora de retraso. La persona, el conductor de la carroza le dice, perdónenme, se me descompuso la carroza en la carretera. Afortunadamente, un hombre me ayudó y que justamente el hombre me dijo que venía aquí al funeral, por eso me retrasé. Se le quedan viendo, le manda a hablar a su hija, la mujer que lo recibió, y le dice, escucha lo que dice este señor. Él argumenta que una persona que viene al velorio lo ayudó para llegar aquí y lo ayudó para arreglar su carroza. Le pregunta la hija de esta mujer, ¿cómo era este señor que lo ayudó? Ah, ok, el señor tenía una sonrisa muy amable, traía sombrero, una camisa blanca y se veía ya de una edad adulta, bigote. Se voltean a ver entre ellas y le dice a la hija, ¿puedes traer la foto, por favor? La hija va, le lleva una foto y se la muestra. ¿Es esta la persona que te ayudó? Sí. Es el cuerpo que estábamos esperando. Obviamente esta persona se sorprende. Es importante decirlo, él durante todo el trayecto simplemente era el chofer. Claro. En ningún momento vio el cuerpo y obviamente fue impactante para él saberlo. En ese momento se dio cuenta de que la persona que lo había ayudado en la carretera era el espíritu o el alma del difunto que traía en esa misma carroza. Okay. Simplemente él quería llegar bien, él quería tener un descanso en paz, quería estar con su familia y pues él ayudó al chofer. Esta es una historia que quizá a lo mejor ya hemos escuchado y que llega a ser común o quizás se replique en diferentes partes de la República, ¿no? Imagínate el lazo, Alain, que tienes que tener con un amigo para
que pase lo que pasó con esta historia que te voy a platicar. Esta persona me platica que tenía un amigo de la infancia que estuvo con él desde que eran niños hasta por ahí de los 21, 22 años. Toda una etapa de vida muy importante. Era su mejor amigo de la cuadra, siempre se juntaban. Hoy en día tendrá esta persona que me platica también por ahí de los 50 y tantos años. Y recuerdo mucho que cuando me lo empieza a platicar, le empieza a cortar la voz, porque la historia es muy triste, pero a la vez como muy bonita. Porque él cuenta que deja de ver a este amigo, deja de frecuentarse, dejan de estar. Pasan muchos años de su vida, cada quien hizo su familia. En esta época pues también no es como redes sociales como ahora. Claro que existen los números, pero cuando ya tienes tiempo alejado de alguien, pues al final del día se termina perdiendo ese contacto. El único contacto que tenían era las casas de sus respectivas mamás, que eran en la misma cuadra, pero llega el punto donde cada quien, cuando llega a visitar a su respectiva familia, pues no es como que, voy a visitar a mi viejo amigo porque ya sé que ya no vive ahí. Entonces siguieron su vida. Esta persona de vez en cuando se acordaba de este amigo, hasta que le llega una noticia muy fuerte. Le avisan que ese amigo había fallecido. Le comentan que ese amigo pierde la vida. Le avisan justo cuando él está trabajando. Otro amigo en común de ahí de la misma colonia donde crecen le platica que lo están velando, que justo han estado tratando de contactarlo para que pueda pues despedirse de su amigo, o que al menos sepa que su amigo ha fallecido. Él sale del trabajo por el shock, la impotencia, que se le vienen muchas cosas a la cabeza. Él me decía, es que yo me acuerdo que en ese momento era la impotencia de, es que cómo no estuve más tiempo con mi amigo. Alguien que quise mucho, alguien que incluso si lo hubiera visto después, para mí hubiera sido, no te he visto un día antes, ¿sabes? De ese tipo de amistades. Él sale de su trabajo en shock, no avisa a su familia, llega al funeral, se queda un rato en el funeral, se despide de su amigo, se despide de la familia y regresa a su casa. Aquí lo extraño y donde entra lo paranormal es que cuando llega, el testimonio de la esposa es muy fuerte. La esposa llega, ella se encuentra leyendo y le dice, oye, alguien venía buscándote. Y le dice, ¿quién? No sé, es que no me dijo. Era un señor que llegó, que preguntó por ti, pero me sacó mucho de onda. Y yo, ¿por qué? Es que primero me vino diciendo que venía a visitar al oso. Y yo, ¿cómo que al oso? Sí, es que me voy a ir lejos y tengo que venir a despedirme del oso. Y la señora, ¿pero quién es el oso? Es que no lo entiendo. Es que no me acuerdo el apellido, pero siempre le hemos dicho el oso. Se llama tal nombre. El nombre del esposo. Y le dice, pues mi esposo se llama así, pero no sabía que le decían el oso. Pues sí, es que vivimos en la cuadra juntos. Le dio lugar, le dio indicaciones y dijo, sí, es mi esposo. No, pues nomás dígale que el gusano lo vino a visitar. Dígale que el gusano lo vino a visitar, que me vengo a despedir, que muchas gracias. Me voy a ir lejos. La señora pensando que al extranjero, a otro estado. Y nada, que muchas gracias. Nomás que tenía tiempo que no veía a mi amigo. Nomás vengo a despedirme. Está bien, yo le pongo su recado. Es que no sé qué hora llegue, no me ha avisado. Se supone que ya tenía que llegar. Seguramente pues del trabajo se le atoró o algo y no ha llegado. No se preocupe, solo vengo a despedirme. Se va esta persona. Yo te lo estoy platicando a ti así ahorita. Imagínate la señora platicándoselo a su esposo. Y el esposo, en lo que le va platicando, llore y llore y llore y llore. Y le dice a la esposa, ¿qué pasó? Cuando yo estaba trabajando recibí una llamada que un amigo de la infancia que quise mucho, tal nombre. La esposa se acuerda y dice, sí, recuerda por el nombre. Es que nosotros para echar carrilla le decíamos el gusano porque estaba bien flaquito. A otro le decían tal, y a mí me decían el oso porque yo era el gordito de la pandilla.
Yo era el gordito del grupo. Y ese gusano acaba de fallecer. Y vengo de su velorio. Su amigo se vino a despedir de él. Wow. Oye, y me suenan muchas cosas que yo he conocido de gente muy cercana y que quizá la gente que ahorita está viendo el episodio lo ha vivido o ha conocido a alguien que lo ha vivido. Muy similar. Yo esto creo que lo he llegado a platicar, pero en una ocasión, no recuerdo la edad que yo tenía, pero en el cuarto piso yo vivía en un departamento, yo vivía en el tercer piso. En el cuarto piso conocíamos obviamente a los vecinos y una de las hermanas de la vecina, no sé qué enfermedad tenía, pero estaba en silla de ruedas. Lo cuento con todo respeto si lo llegan a ver, que espero que no, pero cuando llegaban de visita, la hermana en silla de ruedas, subían obviamente cargándola con todo y silla, y yo que vivía en el tercer piso, pues tardaban mucho en subirla. En una ocasión yo voy a la tienda, cuando regreso a la casa, veo que iban llegando y que la tenían que subir. Dije, ok, me voy a esperar unos metros porque si me voy detrás de ellos voy a ir muy despacio y va a ser incómodo para ellos y para mí. Me quedo sentado a unos metros del departamento y calculé un poquito a que ya la hubieran subido. Pasa el tiempo, me subo, ya estaba libre el camino y me pregunta mi mamá, ¿por qué te tardaste? Y le dije, me tardé porque iba llegando tal vecina con su hermana, le iban a subir y pues me quedé esperando a que la subieran. Ok, quedó así la plática. Más tarde mi mamá sale, se encuentra la vecina y le comenta, oye, está tu hermana de visita, ¿verdad? Me comentó mi hijo que los vio llegar en la tarde y que aquí estaba. La vecina se le queda viendo y le dice, es que mi hermana falleció. Y había fallecido creo que un día antes. Obviamente mi mamá me platica esto y le dije, es que no puede ser, yo los vi. Yo me tardé porque estaba esperando a que subieran a la hermana. Y a mí me tocó ver. Ok. Tengo otro compañero que en algún momento fallece su papá y lo velaron, hicieron todo esto y de repente se encontraba amigos del papá, que él trabajaba como en la construcción, y le preguntaban a este chavo, oye, ¿cómo está tu papá? Mi papá falleció, pero lo vimos apenas ayer. Y lo que más me llamó la atención que un día también le preguntan, oye, ¿cómo estás? Ayer estuve con tu papá, pero no me contesta el teléfono ya. ¿Cómo está? No pudiste haber estado con mi papá. Mi papá ya falleció. O sea, ¿cuánta gente de repente llegamos o llegan a ver que quizá vienen a despedirse o, como dicen, quizá levantar las huellas? ¿Nunca te he platicado que mi abuelo vino a despedirse de mí? No. No lo platiqué como tal porque no fue durante el funeral. Fue semanas después, pero fue algo similar. Fallece mi abuelo. Yo me acuerdo que todavía vivía en casa de mis papás. Y yo estaba saliendo de bañarme. Solía, en ese tiempo, cosas normales, el acné. Me lavaba la cara con un jabón especial. Pero siempre al limpiarme la cara giraba hacia el espejo. Digamos que aquí está el lavabo, el espejo está del lado izquierdo, pero enfrente al espejo está la puerta ya que te saca hacia el cuarto, ¿no? Hacia mi cuarto en este caso. Yo giro al espejo, veo claramente a mi abuelo que está así y se esconde. Como que está en la puerta, como que me estuviera viendo y se esconde. Mi reacción fue, Tata, no me asustes. Tata, no me asustes, no me asustes, no me asustes, porque tenía dos semanas de haber partido. Quedo en shock. Por inercia, saber que era mi familia, me animé a salir del cuarto, pero yo sabía que no iba a estar nadie. Salgo rápido, me dirijo al cuarto de mi papá. Mi papá estaba en su habitación viendo la tele. Lo abrazo y le dije, mi abuelo vino a despedirse de mí. Y cuando le digo eso, se levantó. Y mi papá me dice, ¿me creerás que yo sentí por el rabillo del ojo una silueta que estaba por el pasillo de la cocina? Y le dije, pues a lo mejor mi tata se vino a despedir.
¿Y qué fue lo que sentiste tú? Como, es que es un diferenciador. Si llegas a ver una entidad y es la figura de un familiar, un ser querido, y sientes el miedo, quizás es un engaño del demonio, pero dicen que cuando es un familiar hay aromas, hay cierta tranquilidad. No sé si hay algo que tú hayas sentido. Yo primero sentí un shock. Fue como me puso la piel chinita. Imagínate, volteas y ves, o sea, vi clarito la mitad de la cara de mi abuelo cómo se iba, ¿no? Ya después nos tranquilizamos. Yo creo que no fue nada malo porque de tiempo después, cuando conozco a Valerio, tuve este acercamiento con Valerio, que ya alguna gente que ha visto otros episodios lo conoce ya este caso, donde Valerio vio a mi abuela, que esta era la esposa de mi abuela. Si él hubiera visto alguna entidad fuerte, seguramente él me lo hubiera dicho. Y me dijo, no, en tu casa, de hecho, tu casa está protegida. Tu casa está con un aura muy, muy de paz. Pero fue muy fuerte. Totalmente. ¿Te parece si te cuento la siguiente historia? Fíjate que cuando comentábamos el tema, obviamente, y parte de lo que hemos platicado es de lo que la gente nos mandó, pero hubo una persona que me pedía que por favor platicara la historia del brujo de San Pancho, en León, Guanajuato. Y quizá la gente de León la pueda conocer y pueda decir, ok, yo he pasado por este lugar, yo conozco este lugar, porque investigué la historia y es muy interesante. Resulta, repito, esta leyenda se ubica en León, Guanajuato, principalmente en el barrio llamado Barrio de Arriba, cerca de la calle 20 de enero. Se cuenta que en este lugar había un brujo que era muy conocido, que era conocido tal cual como el brujo de San Pancho, o en historias ya un poquito más cercanas donde la gente ha investigado, lo conocían como el brujo Elpidio. Pues bueno, este brujo era conocido obviamente por los trabajos que hacía, pero también tenía cierta... Se hablaba de que él hacía ciertos pactos con seres oscuros y que mucha gente le temía. Ok. Se cuenta que el brujo de San Pancho, en algún momento platicando con seres queridos, con gente cercana, pidió que cuando él falleciera, no lo enterraran, no se le hiciera como un funeral, no quería como lo típico o lo común. Él pedía una cosa totalmente diferente. Llega el momento en el que él fallece y resulta que la familia desobedece por completo este pedimento del brujo, por lo que deciden hacerle un funeral. Aquí es donde comienza la parte interesante. Se comenta que originario de San Francisco del Rincón le realizan este funeral, y cuando estaban todos reunidos, obviamente estaba el ataúd, había veladoras, gente rezando. De repente, en la funeraria, empieza a oler como a quemado. Entra un viento extraño, termina de apagar las velas, pero ya algo se estaba incendiando. Se comenta que la funeraria se empieza a incendiar por completo, la gente tiene que salir, sin embargo van y revisan el ataúd y el brujo ya no estaba. Había desaparecido por completo. Esto obviamente sorprende, la funeraria queda en condiciones deplorables y según la leyenda, el velorio se desarrollaba como cualquier otro cuando ocurre esto. Empezaron a ver sombras después del incendio y obviamente la familia quedó destruida, sobre todo al ver que el ataúd estaba vacío y que pues el cuerpo simplemente había desaparecido. ¿Cuáles fueron las consecuencias o qué versiones locales existen? Ojo con esto. Tras el incidente, la funeraria quedó severamente dañada por el fuego y fue abandonada. Durante años, el lugar quedó vacío y deteriorado. Muchos vecinos cuentan que sienten presencias nocturnas, ruidos extraños, pasos dentro de la estructura. Algunos datos recientes relatan que el edificio que ocupaba la funeraria entre las calles 20 de enero y Cuauhtémoc ahora es una bodega o un edificio para otros fines, pero que los muros de este lugar encierran el terror. De repente gritos, de repente ven las siluetas o sombras y que es muy común verlo. Una versión señala, y que es una versión reciente, que el brujo, repito, era llamado Elpidio, que la desaparición del cuerpo fue llevada a cabo por fuerzas obscuras y que el diablo vino por él, debido al pacto con entidades obscuras.
Ojalá que la gente pueda buscar más información de esta historia que se asegura es real y que esto ocurrió en León, Guanajuato. Ok. Qué fuerte. Aparte, Guanajuato creo que es una de las zonas con más actividad paranormal debido a que ha sido sede de muchos acontecimientos históricos, en donde, hablo de acontecimientos donde hay decesos. Sí, si hay gente que esté cerca de estas calles 20 de enero y Cuauhtémoc, estaría interesante que nos digan si existe este lugar, si es una bodega actualmente, si se cuenta tal cosa para poder conocer. Al final de cuentas, el hablar de velorios es interesante también por todos los mitos que puede haber. Yo he escuchado de repente cuando hay algún velorio, llegan personas totalmente desconocidas que empiezan a rezar. Obviamente la familia los voltea a ver, no entienden qué pasa porque es una persona que no conocían pero que está ahí rezando y de repente desaparece. Hay algunas historias que cuentan de palomas que llegan a los velorios, se posan sobre el ataúd para de repente irse y dicen que es el alma de la persona que llega a despedirse. Pero incluso desde la parte histórica, seguramente recuerdas la parte de las lloronas. Sí, claro. Las lloronas que contratan para que vayan y lloren y recen en los funerales, ¿no? Ajá, que voy a buscar la información. Creo que en algún momento había visto cuánto cobraban estas lloronas, que como bien lo dices, las contrataban para llegar al lugar, para estar llorando todo el tiempo, para decir frases como ¿por qué te fuiste? O sea, tenían como su speech bien elaborado, pero su trabajo era llorar. Tenían un nombre en específico, ¿no? Si no me equivoco, pero igual en lo que lo checas. Hablando de funerales, me gustaría, si me lo permites, contarte la última historia que te tengo, la última historia que me platican referente a esto. Y de hecho esto es de una seguidora del canal del Creepy Podcast, que hace tiempo lo había escrito, hace tiempo le había mandado, le dije que le iba a guardar. De hecho tengo ya varias historias y hago una invitación a toda la gente que le gustaría mandar sus historias tanto al Grito de la Llorona como al Creepy Podcast. Y cuando se haga algún tema referente a lo que ustedes manden de historia, podría ser la próxima que se cuente. Okay. De hecho, esta persona me dio el permiso total y me dijo, oye, pues algún día que hablen sobre tal tema, ya sea decesos o cosas así, se los dejo. ¿Te parece si al terminar vamos ya con la evidencia? Y antes, ya para darte un poquito el nombre de estas mujeres, Ajá. Se le conocían como plañideras. Plañideras, sí. Las plañideras eran mujeres contratadas profesionalmente para llorar, gritar y lamentarse durante funerales y velorios. Su función era demostrar dolor a la familia, especialmente en caso donde los deudos no podían hacerlo públicamente o cuando querían rendir homenaje con una gran manifestación de duelo. Origen histórico: Antiguo Egipto, Roma y Grecia, Europa medieval, y en México durante el siglo XIX y XX era común verlas en pueblos y rancherías. Estaba intentando buscar cuánto cobraban, pero no hay como un dato exacto. Qué gran oficio, ¿no? Bueno, hoy serían entre 400 y 800 pesos mexicanos noche. actuales, dependiendo del lugar. Ok. O sea, sería entre 1 y 2 pesos de plata por velorio. Repito que hoy serían entre 400 y 800 pesos mexicanos actuales, dependiendo del lugar. Creo que es buen negocio, ¿no? Sí, te dan café gratis y te pagan al final del día. A mí me gusta mucho llorar también. Sí, claro. Ahí nos contratan, por favor, algún Exacto. día. Sí, esta historia que te voy a contar tiene que ver justo con una funeraria, pero no precisamente con un deceso en sí. Uh-huh. Me platica esta chica de nombre Marta. Por cierto, te mando saludos. Muchas gracias por compartir tu historia. Ella me cuenta que su papá trabajó mucho tiempo en una funeraria. Ella decía que su papá era más como función de velador, porque su turno era siempre a la noche. Y no todo el tiempo, como era una funeraria, no era de estas de renombre, ¿no?, que conocemos, sino era más como de estas privadas, uh-huh, como a la que terminamos yendo aquella vez. Uh-huh. Esta chica me cuenta que su papá, pues ella le decía, es que mi papá es velador de una funeraria porque no todo el tiempo hay velorio, no todo el tiempo hay personas ahí. Y los días donde no había personas, a él le tocaba hacer como la parte del papeleo y estar al pendiente de los llamados del teléfono, porque de repente, pues sí, ¿no?, que en la madrugada hay un deceso en un hospital y llaman rápido a alguna funeraria para que pueda atender
y contratar servicios funerarios. Esta persona un día termina yendo con su papá, le dice a su papá, oye, como es 15 de septiembre, no voy a estar tanto tiempo, ¿qué te parece si me acompañas? Vamos un ratito, por ahí de la medianoche nos regresamos ya para la fiesta acá con la familia. Ah, perfecto. No tenía nada que hacer ella, era jovencita en ese tiempo. Ya era en esta época de los celulares con internet. No te estoy hablando de unos 6 años atrás, más o menos 6, 7 años. Y esta chica me comenta que llegan. Lo primero que ve es que tienen un perro nuevo que no tenían. Le comentan que es un perro de seguridad porque se habían intentado robar tiempo atrás. Entonces consiguieron ese perro entrenado, un pastor alemán. Entonces llega y dice, qué bonito el perro. Estaba en la parte frontal, en un jardincito. Ellos entran, el papá y ella entran. Ella se queda acostada en un sillón en el lobby del lugar y el papá se mete a una oficinita a mano derecha y el papá se queda sentado haciendo papeleos, estando al pendiente de las llamadas. Está haciendo unas cosas. Ella, para matar el tiempo, ve su celular, se empieza a quedar dormida y le gana, ¿no? Le gana el sueño. Ella, lo que está dormida, escucha un ruido al fondo, como un golpe. Esto la levanta, cree que es su imaginación, vuelve a agarrar su celular y a los 10 minutos vuelve a escuchar otra vez el ruido. Se levanta, se le hace extraño y por la curiosidad decide caminar hacia donde va el ruido. Ella comenta que el ruido lo escucha al fondo de la funeraria. Al fondo de la funeraria llegas a un patio trasero donde también se suele utilizar como área recreativa, por así decirlo, para la gente que luego que tiene un velorio, que pueda tomar el aire, que pueda salir a fumar. Empieza a acercarse y le da miedo, porque entre lo que va acercándose tiene que pasar por todas las salas, ¿no? Y tú sabes que la aura de una funeraria es una aura pesada, es una aura de llanto. En lo que dice que ella va llegando, vuelve a escuchar un ruido afuera. Cuando llega, se acerca a un apagador, prende la luz trasera y está un hombre. Una persona parada en una esquina, está viendo como un punto fijo, pero lo ve como pensativo. Y ella, más que sentir miedo, como le da curiosidad y le dice, buenas noches, ¿se le ofrece algo? Ella sin abrir la puerta. Desde ahí le empieza a gritar porque hay un mosquitero. Y la persona como que no la escucha. Entonces ella decide abrir, saca la cabeza y le dice, buenas noches, ¿se le ofrece algo? Y la persona la voltea a ver y le dice, hola, buenas noches. No, todo bien, muchas gracias. Y le dice, ¿qué hace aquí? Y le dice, no, disculpa, no te quiero asustar. Yo trabajo aquí. De hecho, trabajo con tu papá, solo que no quería asustarte. Una disculpa, es que estaba haciendo unas cosas aquí atrás. Yo también soy velador. Y le dice la muchacha, ok, no te preocupes, todo bien. En cuanto ella va a cerrar, escucha la voz del papá que le está llamando para ya irse. Hija, ya vámonos. Al fondo. ¿Dónde estás? Entonces la chava se da la vuelta, cierra y se le olvida despedirse del señor, como darle las buenas noches, ¿no? Como, que descanse, muchas gracias, con permiso. Ella se gira para darle las buenas noches, para despedirse de esta persona y ya no ve a nadie. De repente vuelve a abrir, se asoma y el papá otra vez insistente, hija, vámonos, ¿dónde estás? Entonces ella le grita, ya voy. Cierra rápido, cierra con llave, se le hace rarísimo. La única salida de acceso es por la parte de enfrente y para poder salir por enfrente tienes que pasar por adentro. No es como que se conecta un patio alrededor. La chava cierra, se va con su papá, le iba a comentar, pero como se le dio tanto miedo platicarlo en el momento, decidió no decir nada. Se fueron, pasó lo del 15 de septiembre, pasan 2 semanas, sale el tema de esa noche de que tuvieron que ir y la chava se arma de valor y le dice a su papá, oye, ¿puedo platicar contigo? Y le dice, sí. Es que ese día me dio mucho miedo porque estaba yo en el sillón, escuché un ruido y vi a una persona al fondo. Y esta persona me dijo que trabajaba contigo, pero no hizo nada, solo se quedó ahí. Lo que se me hizo raro fue que cuando tú me hablaste yo me volteé. Al momento de regresar la mirada, ya no estaba esta persona. Y el papá se queda como en shock y le dice, ¿cómo una persona? Y le dice, sí, una persona de tal estatura,
estas facciones, de barbita, así, moreno, tal. Lo describe tal cual se acuerda. Y le dice, ¿y qué te dijo? Pues me dijo que él también trabajaba contigo, que él era velador. Y el papá se le pone la piel chinita y que le dice, oye, hija, es que sí trabajaba alguien conmigo, pero hace 10 años falleció. Lo asaltan saliendo del trabajo, saliendo de aquí, lo asaltan, con un arma blanca lo termina y ya no está. Pero eso fue hace 10 años. Y la persona que me describes era mi compañero. Wow. Ella vio a su amigo o a su compañero de trabajo. ¿Supo cuál era la señal o simplemente era decirle sigo aquí contigo o estoy bien? Yo siento que más bien ha de ser una atadura, ¿no? Como pasa una tragedia, esta persona se queda en el lugar donde más tenía como una relación, por así decirlo, cerca del lugar, que es este caso la funeraria. Entonces, yo siento que el espíritu de esta persona seguía ahí anclada. De cierta manera seguía anclada una persona que al final del día, como lo pudiste notar en la historia, no fue agresiva. Fue una persona como, no te preocupes, no te quise asustar. Como que de cierta manera su espíritu sigue ahí, ¿no? Elaborando, por así decirlo. Ok, qué fuerte. Fíjate que el guardarse ese recuerdo o anhelar a una persona que se va, de hecho me gustaría compartir el video. En algún momento compartimos esta historia con un programa de televisión y que lo he comentado, pero... Y te pregunto, y le pregunto a la gente, si tuvieran que dar indicaciones para su velorio y pedir que te enterraran con algún objeto o algo importante para ti, ¿qué pedirías que dejaran en tu ataúd? ¿En mi ataúd? Uh-huh. No lo sé, yo creo... Es que no sé si algún objeto valioso, alguna reliquia familiar, algo que sea muy mío, ¿sabes? Posiblemente. Hablo de algún objeto chico, tampoco un objeto grande. Una medalla, algo que sepa que es de mi familia. Ok, yo creo que quizá yo pediría que fueran fotos. Fotos de recuerdos importantes con cada una de las personas que estuvieron en mi vida y que sean importantes para mí. ¿Por qué te platico esto? Porque una persona que se dedicaba a algo complicado que no voy a mencionar, él sabía que en cualquier momento iba a llegar su muerte. Tal es así que tenía indicaciones claras a su esposa de cómo le gustaría que lo enterraran, que lo velaran, todo este proceso. Entre estas indicaciones él pedía que lo enterraran con música de banda, que en su ataúd metieran su celular, entre otras pertenencias. Okay. Obviamente la esposa cumplió con ese capricho o deseo, pudiéramos llamarle, y lo hizo al pie de la letra. Sin embargo, días después de que lo entierran, obviamente lo velan, lo entierran, posteriormente, esta mujer cuando nos marca, nos aseguraba que su anillo de compromiso de repente se empezaba a calentar, a tal punto que ella se lo tenía que quitar en ese momento y aventarlo al suelo. Esto suena complicado de creer, al punto de que el anillo estando en el suelo se seguía calentando, casi cambiando de color como si se pusiera al rojo vivo. Esto no era todo. Era tanta la tristeza de esta mujer de haber perdido a su esposo que, sabiendo que lo había enterrado con el celular, en algún momento ella toma su teléfono y le marca. ¿Cuál es la sorpresa? Se escucha una voz que dice, he muerto. Esto se queda grabado en el buzón de voz. Cuando nos lo cuenta dijimos, es que esto no puede ser. Pásanos el teléfono y lo hacemos en vivo. Nos pasa el teléfono, marcamos y contesta la voz, he muerto. ¿Qué tendríamos que descartar? Uno, que la persona no se llamara o no tuviera un nombre que fonéticamente se asemejara al he muerto. Fonéticamente, ¿a qué me refiero? Que fuera Roberto, Ernesto, Rigoberto. No tenía un nombre similar. Se escuchaba la voz como si estuviera como en este estado de... Como cuando alguien está borracho, ¿no? Que se le resbala la lengua. Se como... escuchaba raro, era, no sé, como he muerto. Algo así. Ok.
Vamos a poner esta grabación, este testimonio, y ustedes tienen la última palabra. Lo velamos 3 días. 3 días lo estuvimos velando. Lo enterramos. Mis cuñados pues le echaron el celular. Y como a los 3 días yo le marqué. Decía que estaba fuera del área de servicio. Nada más por curiosidad, pues por no haya ni quién en ese momento. Y le volví a marcar y estaba igual. Y ya como hace unos días, yo pienso que tiene más de 8 días. Le marqué y iba bajando pensando en él, porque yo soy muy incrédula para todo esto. Iba pensando, iba diciendo, bueno, Alejandro, si estás aquí todavía conmigo y eso, pues házmelo saber. Y llegué al baño, me senté y todo, ya en eso le marqué. Y ya fue cuando lo escuché que pues él dice que estoy muerto. Su llamada será transferida al buzón. Lo siento, usted no puede dejar un mensaje para... Este buzón está lleno. Hasta luego. Que la gente nos diga qué opina. Sí, claro. ¿Te Está parece muy si fuerte. vamos con la evidencia? Claro que sí, de hecho, esta parte está también muy fuerte y le pido a la gente también que preste mucha atención. Si estás escuchando esto a través de Spotify, pues la verdad te invito a que en esta parte sí te vayas a YouTube para que puedas ver las evidencias que vamos a presentar, porque la verdad son muy, muy, muy fuertes. Ok. ¿Quién comienza? Como tú gustes. Si quieres yo empiezo. Perfecto. Yo traigo 4 evidencias. Entonces, la primera es una persona que trabaja en una funeraria. Se encuentra grabando un video, Ujú. pero no es un video como presentando las instalaciones. Es un video que parece ser que le está mandando a algún compañero quejándose de ciertas cosas del trabajo. No de la manera paranormal, sino quejándose de... Es que ve, estas son las cajas que nos están mandando. Como detalles así, ¿no? Ujú. Y de repente pasa lo siguiente. Estos son los ataúdes que tengo, güey. No más. Y las urnas, no sé si la pinche a mí. Dejo. ¿Qué pedo? A ver, aguanta, güey. ¿Qué pedo con esta madre? Ah, vete a... güey. Pues deja fijarme, qué pedo. No sé si metió un pen... ¿Esta madre sí está bien? Ah, es puro m... güey. Pues como te iba diciendo, güey, pinche ataúdes bien verdes, güey. ¿Qué pedo? Güey, creo que se ve algo en esa lado. Es una persona que se encuentra mandando este video. Parece ser que le estaba grabando un video a un compañero, Ujú. quejándose de algunos aspectos ahí. Escucha un ruido, va, llega al punto donde está este crucifijo y a un costado se cierra la puerta. Ujú. Va y revisa, parece ser como un tipo de storage, de lugar donde guardan como cosas. Y él mismo revisa, es que no hay nadie, ¿no? Y si te fijas, está como hasta incrédulo, de cierta manera, diciendo groserías que se están vipeando, de hecho. Pero él está como sacando de onda, no se le nota tan asustado, pero sí está como que ¿qué onda, no? Y de repente sale, se le apaga la luz. Eso que se escucha que se apaga la luz, el apagador, no fue él. O sea, él va caminando ya de regreso, por eso se regresa, porque se apaga la luz detrás de él. Y no sé si aquí en edición nos pueden ayudar. Cuando se apaga la luz, dice que ve un ente a un lado del crucifijo. Ok. Analizándolo un poquito, si te das cuenta, cuando se cierra la puerta, enfrente de la puerta hay una especie de pilar, no sé cómo le podamos llamar, pero hay una estructura de madera. Ujú. Una que a mí me diría que no es real es la reacción de la persona. O sea, imagínate, estás en una funeraria, altas horas de la noche, se te azota una puerta,
yo creo que no cualquier persona, una, con esa tranquilidad, y dos, se animaría a acercarse a ver qué hay. Sí, claro. Yo viendo esta estructura que está enfrente de la puerta me haría pensar que había alguien que La pudiera escondido empujar. empuja la puerta y que él de hecho no hace la toma abierta. Él se va metiendo y la persona que pudo haber empujado la puerta puede salir por detrás. Sobre todo lo que me hace dudar es la reacción. Sí, claro. Nos dedicamos a lo paranormal, creo que no reaccionaríamos de esa forma. Obviamente no saldríamos corriendo, pero sí nos sorprendería, ¿no? Sí, pues este video lo presento justo porque también se hizo muy viral. De hecho, fue un video que fue muy viral en TikTok hace no mucho. Y dije, bueno, sea no sea verdad, al final del día también las personas tienen la última palabra a decidir qué es lo que ellos consideran real. Pero se me hizo interesante el que justo está en una funeraria, que el tema realmente del video está diciendo, se está quejando de otras cosas cuando acontece esto, ¿no? Y bueno, hay que comentar justo en las funerarias, muchas veces los estuches, pudiéramos llamarle, que ahorita me gustaría que platicaras de un comercial que en algún momento vi que platicaste. Los ataúdes son reutilizados. Hay veces que en ese ataúd lo llevan al crematorio, el ataúd lo regresan, simplemente le cambian el forro y los vuelven a vender. Hay veces que tienen manchas hemáticas, entre otras cosas, y se vuelven a reutilizar cuando ya hubo un cuerpo en ese ataúd. Pero este video que dices, no sé si es el mismo, el de Funerarias López, Ajá. que para empezar es un video, no sé quién fue la mente creativa, si fue malvado o fue muy, muy inteligente para hacerlo, que dijo, tengo una funeraria, se acerca Navidad, vamos a hacer un comercial combinando esta víspera de la familia y la Navidad, pero también con el deceso, ¿no? De que aquí en Funerarias López, ¿Lo podemos ver? claro que sí, vamos a ponerlo. Funeraria López les agradece su preferencia. El equipo de Funeraria López sabe lo que es perder a un ser querido. Por eso comparten su dolor. Por eso le atienden muy bien. Funeraria López, en el barrio La Samaritana. Qué fuerte, ¿no? Sí, muy, muy chusco. Yo más que algo que me daría miedo, a mí me dio mucha risa. Justo por Ajá. eso lo metí. Fue en el episodio de los comerciales prohibidos, pero lo metí en este top en la parte de la zona como chusca, ¿no? O sea, es como de cierta manera reírte de la muerte y no, no haciendo burla, más bien reírte de que, oye, qué irónico que me vendes algo con tanta calma, tanta paz, ¿no? De este sentido. Sí, fíjate que en algún momento esto me imagino que lo tomaron de un chiste, pero lo hicieron un comercial real. Era genuino el comercial. Ajá, no, pero el que te voy a platicar, recuerdo que en radio sonaba: tu suegra es una joyita, tenemos el estuche perfecto para ella, Funerarias López. ¿En serio? Ajá. No manches. Y esto tengo entendido es un chiste que convirtieron en un spot real. Pero qué fuerte ver o tomar la muerte de esta manera tan a la ligera, ¿no? Sí, claro, y ver ahí a las edecanes, ¿no? Arriba del ataúd, dentro del ataúd Exacto. saludando. ¿Te parece si vamos con la siguiente evidencia? Adelante. Este caso muy en especial a mí me mueve mucho. Es un caso que analizamos ya hace algunos años y que posiblemente la gente se lo llegue a encontrar. Resulta que un pequeño de 7 años fallece debido a una enfermedad. En su velorio ocurre algo realmente impactante. Vamos con este video y lo platicamos.
yo este video, y perdón lo que diga la gente, pero no le pongo el mínimo de veracidad ni el mínimo de duda de que sea real. Para mí esta es una clara manifestación del amor de un pequeño, de la necesidad de una madre de despedirse de su hijo, de sentir el amor de su hijo. Te lo juro que se me enchina la piel. Y vemos cómo este globo, de estar cerca del ataúd, se va acercando a la madre, se va acercando, y su movimiento es un movimiento pensado, pudiéramos llamarle, y pareciera ser que le dice, o que... Se le acerca, ¿no? Ajá, el globo la acaricia. Para mí es una clara evidencia de que el niño estaba ahí, de que quería despedirse de mamá. Cuando yo vi este video hace algunos años, me llamó mucho la atención. De hecho, yo lo compartí en redes. Lo primero que hice fue, ¿cómo puedo contactar a alguien que hubiera estado ahí? Voy a buscar los mensajes. Porque esto fue tan viral que la gente puede que diga, obviamente no la localizaron. Localizamos a la mamá. Okay. No recuerdo de qué país era. Obviamente yo no hablaba ni el idioma. Yo recuerdo que cuando vi de dónde era, yo tenía el traductor de Google, escribía el saludo, la pregunta, el pésame, y así lo iba yo mandando a través de Facebook. Pude contactar a la mamá. Este fue un video muy fuerte, y que la gente que ha perdido a un hijo, a una hija, se dice que es el peor dolor que puedes tener en la vida, perder un hijo. Es que esta es por el ciclo de la vida. Si lo vemos de manera fría, y una disculpa para la gente que es sensible, pero al final del día el ciclo de vida es, en teoría, se tiene que ir primero abuelo, luego papás, luego hijos. Y si tienes hijos, sería el ciclo tus papás, tú y tus hijos. Uh-huh. Psicológicamente, si rompes esa línea de vida, ¿no? Esa ley que tiene que seguir, en teoría, cuando pierde a alguien un hijo, que estás rompiendo ese ciclo, claro que entra en conflicto la mente, y claro que duele 10 veces más. Todo. Claro, porque uno como padre, yo prefiero irme antes que ver a mi hijo irse, ¿sabes? Pero es una pelea de este sentir, ¿no? Yo, por ejemplo, lo he dicho. Yo deseo irme antes que mis papás, que cualquier integrante de mi familia. Yo preferiría irme antes. Que hay gente que me dice, es que eso es egoísta, porque no estás pensando en el dolor que van a sentir tus papás. Y duele pensarlo. Pero bueno, vamos con la siguiente evidencia. Antes de pasar a la siguiente evidencia, quiero hacerte una reflexión, y para toda la gente que tenga hermanos, hay esta analogía que está muy interesante. Cuando yo la escucho y me la platican, se me puso la piel chinita, y lo único que pude pensar fue escribirle a tus hermanos. Si te das cuenta que de tus hermanos Uh-huh. va a haber uno que va a ver el funeral de todos, va a haber otro que solamente va a haber un funeral, y va a haber otro que no va a haber ningún funeral. Uh-huh. Cada Qué hermano fuerte. le va a tocar una posición diferente. Ok, nuevamente, ¿cómo sería? Va a haber un hermano, si nos vamos como de primero al último, va a haber un hermano que no le va a tocar ver ningún funeral de sus otros hermanos. Uh-huh. Va a haber otro hermano que le va a tocar ver un funeral nada más. Hablando que sean más de dos hermanos. Uh-huh. Y va a haber otro que le va a tocar ver el funeral de todos los demás. Wow, qué fuerte. Sí. Pensarlo simplemente a mí me pone la piel chinita. Totalmente. El siguiente video también me gustaría que, aprovechando que el primero lo analizaste, que también lo ves con un ojo crítico, Uh-huh. y toda la gente que lo pueda ver, porque también es muy fuerte. Es un video que inclusive hasta ya hay señalización para que ustedes puedan ver. Es una persona que está en una bodega de lo que parece ser una funeraria. Está, de hecho, hay ataúdes, hay estos candelabros que se utilizan para dar luz en este momento de la velación. Como que se encuentra acomodando, ajustando, y pasa lo siguiente. Raza, estoy acomodando estas tablitas aquí, pero ya tiene rato que se escucha algo allá al fondo.
Ahí está un maniquí. Solo una plata. Pero es un ruido muy extraño. Mira, ¿sí lo vieron? Ok. Mira, se asoma una sombra. Pero se mete. Mira. Ay, joder, madre. Pero se me enchina la piel. Y es que ya tiene rato. Ay. Y es que ya tiene rato. Bueno, como sea, va a quedar. Y es que guachen aquí. No pasa nada, mira, estas son las estatuas que te digo. Pero se asomaba de ahí. Mira. No hay nadie. Ahí está un maniquí. Solo una plata. Pero es un ruido muy extraño. Mira, ¿sí lo vieron? Ok. Mira, se asoma una sombra. Pero se mete. Mira. Ay, joder, su madre. Pero se me enchina la piel. Y es que ya tiene rato. Ay. ¿Qué puedes ver en este video? Yo al principio titubeé pensando en que quizá era alguno de los elementos que está en bodega que pudiera dar este efecto, pero ya con el acercamiento pareciera ser la silueta de un niño, algo pequeño, ¿no? Sí, de hecho, incluso hasta, no sé si te fijas bien, se ve como si se encorvara, bueno, si se hiciera hacia arriba. Uh-huh. Y en la parte donde señala el video, se alcanza a ver una silueta, o sea, se alcanza a ver la cabeza, la estructura fisionómica de alguien. Y luego esta persona va y no hay nada. Y se ve que está sola la bodega. También lo que yo pensé al principio, dije, bueno, vamos a verlo. Lo tuve que ver 2 veces porque también dije, si hubiera alguien realmente, se escucharía aunque sean los pasos. Porque estás en una zona donde tienes un montón de cosas en el suelo, o sea. Uh-huh. Y esta persona en cuanto llega, se tuvo que haber escuchado. Se escucha de hecho en un momento como un ruido, como que algo truena, que es lo que llama la atención de esta persona hacia ese punto. Ok, vamos con la siguiente evidencia. Esta evidencia justamente el año pasado se viraliza, sin embargo se desconoce el paradero de dónde fue grabada y que eventualmente sale una segunda parte. En este video podemos ver cómo en una de las salas de una funeraria, de repente las cámaras de seguridad logran captar la silueta o la imagen de un pequeño que entra a esta sala, se ve cómo pasa entre las sillas, da la vuelta hacia su lado izquierdo para de repente desaparecer. Según testimonios de personas de este lugar, no había ningún servicio en ese momento, no había obviamente niños en ese momento, y esto se trata de una entidad real. Posteriormente este video que sale como segunda parte, se puede ver cómo el personal de seguridad sale con una linterna para ver qué era lo que pasaba y no encuentra absolutamente nada. Este video ha sido reconocido como algo real y que bueno, se lo dejamos a la gente, la última palabra la tienen ustedes. ¿Es real o no? Que me parece interesante de entrada. ¿Se acuerdan de este video? En su momento causó mucho revuelo en las redes sociales. Ahora te presentamos el segundo registro. Después de observar en las cámaras de seguridad que había algo inusual en aquella sala de la morgue, el guardia de seguridad se dirige hacia ahí para inspeccionar el lugar. Con la ayuda de una lámpara el guardia revisa la sala. Cabe mencionar que el lugar está completamente a oscuras. Gracias a la visión nocturna de la cámara es que podemos ver lo que ocurre. Se puede observar cómo el guardia alumbra y revisa muy bien la parte trasera de la sala. Pero no ve nada raro y continúa revisando. De la nada un niño sale de la parte de atrás y persigue al guardia sin que él se dé cuenta. Pero eso no fue todo lo que se registró ese día. Fíjate que en este video yo sí tengo mis dudas. ¿En qué sentido? Cuando lo vi, obviamente de primera instancia, claro que me saqué de onda y dije, wow, un niño fantasma, ¿no? O sea, cómo se ve a través de esta cámara. Pero algo que me llamó mucho la atención, no sé si se alcanza a ver,
cómo el niño camina. Ujú. Y en otros videos vemos entidades que al final del día como que flotan, pues es como un desliz así. Eso es lo que a mí me haría pensar un poco qué tan verídico pueda ser, pero de que es impactante este video, evidentemente es muy impactante. Sí, al final, digo, lo que tú comentas no me parece importante, por así decirlo, porque no existe un manual donde diga, es Sí, el como si manual tú me del dijeras, fantasma, claro. exacto, es que no tiene una sábana blanca, no es real, o es que tal efecto no es real. O sea, no existe tal cual un manual. Sí, claro, a mí solamente me pone como un poquito la tela de juicio en el sentido de que veo como las pisaditas y Ujú. digo, bueno, lo dejo obviamente a la gente que lo está viendo, todas estas evidencias que presentamos. Al final del día queremos que también ustedes puedan tener esta última palabra, que lo dejen en los comentarios, incluso a ustedes que creen, qué opinan de cada uno de estos videos, pero son muy impactantes. Al final del día, como te comento, la verdad son videos que a mí me ponen la piel chinita y que me fascinan al mismo tiempo Ajá. estar buscando en redes sociales. Ojo, siempre lo decimos, nosotros lo vemos desde un ojo de investigación. Pero aquí es cuando entran más factores de meterle filtros, de que una persona desde la parte energética como Valerio lo analice y llegar a una conclusión más certera. Que estaría ¿Vamos con otra? Sí, pero creo que sería interesante sí, hacer algún día un episodio analizando este tipo de videos con un experto en espiritualidad, en este caso Valerio, con una persona que sepa la parte de producción, de edición, que vea los filtros y con tu parte también objetiva de tantos años que tienes, tantos casos no han llegado a ti, Ujú. más de 5,000 casos que has hecho en radio en vivo, que creo que también tú puedes ayudarte a depurar. Sí, estaría bueno Sí, armar ese rompecabezas. claro que sí. El siguiente video a mí se me hizo un video muy triste. Ujú. Un video más allá de lo paranormal, me dio mucha tristeza porque es esta despedida. Esto ocurre en Zacatecas. Se ve una familia que están acompañando en estas carrozas fúnebres que se hacen cuando alguien fallece, se hace su misa y en este transcurso del templo al panteón o al lugar donde la persona va a terminar descansando, se hace una caravana de luto. Se ve este video una persona que van grabando y se alcanza a ver la silueta de una niña que pareciera ser que se está despidiendo de sus familiares. O sea, se alcanza a ver algo. Lo único que me pone a pensar es que hay una especie de reflejo que pudiera ser alguna iluminación con la que van grabando la carroza Más las luces de la calle. y que pueda hacer este efecto. No sé, me gustaría dejarlo como pendiente para analizarlo con más detalle. Esto ocurre en Zacatecas, ¿verdad? Sí, y la historia, lo que se comenta de este video es eso, que es el deceso de una pequeña. Van obviamente dándole el luto, la despedida. Pero la mamá comenta que ve a esta niña como la silueta, como si se estuviera despidiendo de los que vienen atrás, ¿no? Ok. Vamos con una última evidencia. Esta Tienes última- otra, sí, pero la vamos a dejar para el final. Sí, esta evidencia que traigo al final. Y es una de las más reconocidas porque aparte no fue grabada por un celular, fue grabada por cámaras en vivo. Ok. Yo tengo esta, que también es en una funeraria, donde una persona igual está grabando algo en este lugar, está mostrando unos ataúdes que se ven emplayados, está haciendo un recorrido, y luego llega hacia donde está otra persona en lo que parece ser una ventanilla, ¿Y se ve que alguien pasa? y se ve que alguien pasa muy rápido en la parte de atrás. Ok. Sí se ve clarito. Bueno, pues aquí estamos trabajando. Acabamos de ir a enterrar al chavo este que se ahorcó ayer. Y vamos a echarnos unas pinches cheves. Ok. Pobre güey. Drogadicto de su... ¡Ay, hijo de su puta madre! Pasó algo para acá, güey, para la puerta. Neta, sin mamar, güey. Ah, cabrón. No, cabroneta, pasó un cabrón. No, sí pasó un cabrón, güey. Lo acabo de ver ahí. ¡Ay, su puta madre!
No mames, pinche güey, 30 güey. No mames. Sí, se ve alguien como encorvado, ¿no? Ok, que me gustaría aclarar un poco la imagen, filtrarlo y que la gente lo analice. Dejamos abierto que la gente dé conclusiones sin analizar, ¿te parece? Sí, claro. De hecho, todos estos videos, como les comento, ahí está la caja de los comentarios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué les han parecido? ¿Cuál creen que pueda ser verídico? ¿Cuál creen que sí sea una despedida o una presencia paranormal? Que sería muy interesante al final del día, ¿no, Alain? Exacto. Ok, Sombra. Quiero que pongas tus manos aquí. Este es el cuerpo de Sombra. Y te quiero preguntar lo siguiente. Hoy te avisan que el día de mañana es tu último día de vida. Ok. Y que en 2 días vas a estar aquí tendido en este lugar vacío, frío, en una mesa de acero inoxidable, fría, pero no vas a sentir absolutamente nada. Si supieras que mañana vas a fallecer, ¿qué harías el día de hoy? Uy, qué fuerte, Alain. Pues yo creo que si estuviera viéndome, creo que me daría las gracias en el sentido de que pasamos muchas adversidades juntos. Creo que tú sabes, eres de las pocas personas que creo que sabes de mi contexto general de vida. Mi infancia no fue fácil, fue algo bastante dura. Después he estado en un par de ocasiones peligrando y librándola, por así decirlo, a accidentes. Luego, hace 4 años, recibí una amenaza, como la que fue cuando hablamos del caso del ABC. Yo creo que le daría las gracias por lo valientes que fuimos. Yo creo que le agradecería todo el proceso y le diría que fuimos muy valientes. Y que a pesar de todas las adversidades, tuvimos la fortaleza de seguir adelante, inclusive estando desde las sombras. ¿Qué harías hoy? Aprovechar a mi familia. Creo que lo más importante para mí es mi familia. Me iría con mi familia, estaría con ellos, disfrutaría cada momento con mis papás y con mis hermanos, con un sobrino que también acaba de llegar a este mundo. Y simbólicamente, de cierta manera, le pasaría la batuta a ese niño que tiene una vida por delante, que la disfrute y la aproveche mucho. Yo creo que eso haría. ¿Y esto cuándo lo vas a hacer? Perdón por esta pregunta que es fuerte. Esto que dices que harías hoy sabiendo que vas a morir, ¿cuándo tienes pensado hacerlo? Quédate con eso. Antes de finalizar, prometimos una última evidencia que es muy interesante y que trata de un personaje público. Cuéntanos. La siguiente evidencia, Alain, es sobre Selena Quintanilla. En el momento de su deceso se hace un funeral televisado. Y lo más impactante es lo que ocurre en vivo, que tiene que ver con su novio Chris Pérez, quien se ve cómo está sufriendo, cómo está inclusive en una postura rezando. Y pasa lo siguiente. Como te puedes dar cuenta, Alain, se ve clarísimo cómo una sombra le toca el hombro o parece ser que se posa en el hombro. Y él se da cuenta, o sea... Exacto. Él está metido primero como en un tipo de pensamiento, oración, no sé qué estaría haciendo en ese momento,
de repente siente eso y se voltea, incluso hasta se toca el hombro como pensando qué pasó. Ujú. Y esto fue transmitido en vivo. Ahora, pudiéramos pensar, bueno, es la sombra de otra cosa, de una persona que estaba cerca, pero ¿cómo justificas el que él lo siente, el que él voltea para ver quién lo había tocado? Y como te digo, se está transmitiendo en vivo, se ve que no hay nadie a la redonda de él, se ve que no tiene gente atrás, simplemente está él. Se ve una sombra clara, inclusive hasta se ve como apachurra el hombro de su novio, o sea, se ve como él lo apachurra, Chris voltea y se saca de onda como, ¿qué pasó? Interesante Muy historia. fuerte. Sombra, antes de finalizar, me gustaría saludar a toda la gente y agradecerle a toda la gente que episodio con episodio se conecta, que deja comentarios, que envía superchats, a cada una de las llavecitas azules, que sería complicado mencionar absolutamente a todas, a la gente que nos apoya, al club de fans de El Grito de la Llorona, a Vico, que también forma parte de todo este contenido que se llega a generar. Y bueno, a toda la gente que, repito, nos apoya. Es difícil decir absolutamente todos los nombres porque si se nos olvida uno, se pasa uno, podría ser feo. Sí, claro. Pero bueno, no saben lo agradecidos que estamos. Este episodio lo estamos grabando muy poco antes de ser estrenado. Como ustedes saben, fuimos víctimas de la delincuencia en la Ciudad de México. Nos robaron varias cosas, entre ellas discos duros, donde teníamos técnicamente varios episodios de esta temporada que tendremos que volver a grabar, que será difícil volver a grabar con esas personas porque algunas eran de Monterrey, pero que más que preocuparnos decidimos ocuparnos, levantarnos gracias al apoyo de ustedes y pues bueno, a seguir creando este contenido, estos temas tan interesantes y nuevamente gracias por estar con nosotros, Sombra. Me gustó mucho esta dinámica de la evidencia. Me gustaría que ahora para Creepy Podcast hagamos un especial de pura evidencia para que salga el día de mañana si tú estás de acuerdo. Yo encantado, Alain. De hecho, hay mucha evidencia que en su momento fue muy viral y que parece ser que se está dejando un poco en el olvido y sería bueno recordarla porque es evidencia muy fuerte. Sobre todo, la mayoría son evidencias mexicanas. Ok. Trato hecho. Trato hecho. Muchas gracias por acompañarnos. Ojalá que no sea la última vez que estés por acá. Claro que sí, Alain, muchísimas gracias. Cada que tú me hagas el llamado, yo salgo desde las sombras para platicarte las historias más perturbadoras. También agradecer a toda la gente. Les recuerdo que el día de mañana, como bien lo comentan Alain, se va a estrenar el episodio del Creepy Podcast en punto de las 12 del mediodía. También para que estén al pendientes del canal de Cristian Valerio, el Niño de la Luz, que también por ahí tendremos algún episodio especial. Con todo esto que acaba de pasar, pues estamos todo el equipo trabajando de todas las formas posibles para que no les falte a ustedes contenido y cada semana haya algo del Grito de la Llorona y toda la producción que puedan disfrutar. Perfecto. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Gracias, Alain. Descansa en paz. Con esto finalizamos. Los invitamos a que nos dejen sus comentarios, qué les gustaría ver, qué tema les gustaría que tocáramos en próximos capítulos y a quién les gustaría ver no sentado aquí, sino acostado aquí. Mi nombre es Alain y descansen, si es que pueden. El Grito de la Llorona Postmortem. Buenas noches.